Bueno, estamos listos para seguir con nuestra agenda del día. Le corresponde el turno a Enrique Martínez, que muchos lo conocen, para dar la plática Compra Consolidada Bienal 2025-2026 y sus expectativas. Creo que van a estar platicando mucho de este tema. Pues espero que sí la disfruten, porque está complicado esto. Muy buenas tardes, ya todavía ya son tardes. Gracias por la invitación, el gusto de volverlos a ver. A ver, ustedes ya nos hemos encontrado en algunos otros espacios y pues ahora afortunados de encontrarnos aquí en Monterrey y la oportunidad también de conversar con ustedes, actualizarles de algunos temas de lo que estamos viendo en cuanto al sector público, que todos los días hay notas, todos los días están pasando cosas. Las mañaneras también de cada 15 días, los martes también nos salen con novedades, ¿verdad? Pues platicando el tema, ¿no? Cuando uno habla de mercado público, pues bueno, un fenómeno importante tiene que ver precisamente con el tema de la compra consolidada, pero hay un entorno que es importante verlo, un contexto. Ahí les dejaré estas cifras, estará ya la presentación la tienen disponible para quienes les guste rascar un poco los números. Ahí dejamos la evolución de cómo ha venido el tema del presupuesto del gasto en salud. Se ven bien los números, pero la verdad que nos parece que hay ejercicios muy marcados. El primer trimestre del presente año, datos de la Secretaría de Hacienda, al menos detectó para la Secretaría de Salud un subejercicio cercano al 33% respecto a lo que tenía. Hablamos ya de más de 900 mil millones de pesos, un ajuste a la baja, como ven, pues no es prioridad precisamente para el año de arranque de la presidenta Sheinbaum. Hay temas de ahí de ajuste, aunque en el discurso dicen que hay más lana, pues ahí los números dicen otra cosa, sinceramente. Vean el tipo en el gasto de medicamentos, interesante cómo ha ido creciendo, y ha crecido no necesariamente porque se esté resolviendo el tema de piezas. Hay un presupuesto que no necesariamente se termina ejerciendo, y si vemos hacia el 2025 el tema de lo que viene siendo el presupuesto para medicamentos, aquí habría que agregarle, eso es un dato que le sugiero que lo pongan ahí a consideración, cerca de 30 mil millones de pesos adicionales, ¿sí? Estaríamos hablando de una bolsa cercana a 137 mil millones de pesos para medicamentos. Esos 30 mil, ¿de dónde vienen? Vienen de lo que es ahora el IMSS Bienestar. ¿Por qué lo comento? Porque no viene desglosado dentro de las cifras del presupuesto de egresos de la Federación, que año con año da a conocer cómo viene el gasto de las principales instituciones, y como hemos visto, el IMSS Bienestar, que ha estado integrando a los estados. Si hoy revisan las notas, precisamente hoy en la mañana, la presidenta Sheinbaum comentó que creo que mañana se va a reunir con el gobierno de Yucatán, ya para terminarlo también de integrar al IMSS Bienestar, otro más que por ahí va a estar. Entonces, por ahí andan algunos colegas de Yucatán, si no me equivoco, si no andan por acá. Pero es ahí el tema de que se está integrando, se convierte el IMSS Bienestar en un jugador que es de esperar que tenga importancia, pero nos parece que es parecido a lo que el dicho popular, ¿no? Pues es como el chupacabras, ¿no? Todo el mundo hablamos de ellos, pero no lo terminamos de ver, todavía no le vemos forma, me parece que todavía es un fantasma. Hemos conversado en muchas ocasiones ya con los funcionarios del gobierno anterior y del actual, y la verdad es que no han terminado de darle forma, así que todavía vemos como potencial que en algún momento el IMSS Bienestar realmente tenga el despliegue esperado, y que es una de las banderas importantes para salud de la doctora Sheinbaum. Vamos a ver si esto lo logra levantar, pero es así de relevante, de los 30 mil millones de pesos, y esos de dónde vienen, de lo que históricamente los estados han comprado en los últimos años, a reserva de que ahora les están reteniendo el recurso a través de este proceso de federalización que se tiene a través del IMSS Bienestar. De ustedes que tengan práctica en acercarse a las instituciones en los estados, saben que pues no están disponiendo de la misma facilidad los recursos, que era una diferencia importante, que anteriormente pues podrían disponerlo y ahora se está reteniendo un poco con decisiones centralizadas, pero ahí está el monto. Estaríamos hablando que por lo menos 2025 estaríamos sobre 30 mil. Habría que hacer una cosa similar con los años anteriores, pero digamos que se ve interesante. Habría que calcular de ahí 15 mil millones, 14 mil millones de pesos, más o menos es lo que se debería, en teoría, irse hacia lo que es vacunas. La verdad es que seguimos muy rezagados en el tema.
con sus ejercicios muy marcados en general, pero digamos que la bolsa debería estar cercano de ese monto que les estoy comentando, pues vean también lo que corresponde al tema de vacunas. Y ahí dejamos el gasto, el tema para insumos, ahí les agregaríamos esos 44,000 millones, más o menos le agregaríamos otros 10,000 millones que es del IMSS Bienestar, una bolsa cercana a 54,000 millones, como verán también ha marcado alguna reducción a reserva de los 10,000, si lo hiciéramos parejo, pero más o menos estaríamos viendo que parece que crece un poco más el caso de medicamentos, mientras que dispositivos médicos parece que tendría esta contracción en lo particular. Esas son las gráficas que nada más dan sustento a lo que he estado comentando, pero hemos visto que efectivamente lo que es el gasto en salud respecto a otros rubros importantes que tiene el gobierno federal, entre ellos lo que tiene que ver con todo lo que es el gasto social, precisamente en donde están estas becas, donde están estas pensiones que se están dando a la población y que sabemos que ha sido una variable importante para el gobierno federal, pues garantizar de alguna manera voto. Esa es una gran realidad, ¿no? Parece que la gente prefiere tener el cash antes de que tener un sistema de salud funcional, y eso le está funcionando, valga la expresión. Es una enorme realidad, a pesar que con ese cash terminan pagando, ¿verdad? El desembolso de alguna manera se financia, por supuesto, de lo que sale. Ya ha crecido de manera importante lo que es este gasto social, puede representar hasta el 60% de lo que pudiese ser el gasto total de lo que tiene el gobierno federal. Y bueno, vemos que hay aprietes en algunos aspectos por el tema de disponer de este dinero, pues está castigando el rubro para algunos otros gastos, me parece que incluso salud. Y la verdad es que uno sigue viendo las estadísticas, sigue siendo una realidad, sigue siendo una referencia que cuando se le pregunta a los mexicanos cómo está en términos de sus prioridades, normalmente el rubro de salud queda abajo del quinto, sexto, si no es que en el séptimo lugar. No está en sus prioridades, hay una más preocupación por el tema de tener trabajo, por el tema de tener ingresos, la seguridad pública, por supuesto, incluso hasta educación pudiese estar un poco más arriba, y esa es una gran realidad y eso es lo que hemos visto que se refleja incluso en los niveles de popularidad que ha tenido la presidenta Sheinbaum, y bueno, viene desde el presidente López Obrador, en donde con esa variable, con tantos problemas, vemos que se continúan al frente de los temas. Ahí está el tema del gasto en salud con los ajustes que acabo de recomendar para verlo. Viene con estos brincos. Hay vaivenes relevantes ahí en algún momento 2022 porque se esperaba una compra importante de vacunas que no lo hicieron. Es un gasto que no terminaron ejerciendo plenamente en lo particular. Sabemos que ahora si queremos vacunarnos, pues habría que ver opciones incluso en privado donde ya pudiésemos encontrar al menos la vacuna contra COVID-19 en lo particular. Pero bueno, pues es parte de la evolución. Y también vimos que en esta transición, cuando llega la presidenta, pues por ahí, antes de que fuera, durante su campaña, antes de ser presidenta, pues había ya planteado lo que se conoce como República Sana. Vemos ahora en el plan salud, hay todavía varias cosas que se están trabajando. El Plan Nacional de Desarrollo se presentó hace un par de meses y a partir de ahí corren cerca de 6 meses para que los programas sectoriales ya se tengan, en particular el programa sectorial de salud, bajo estos tiempos que estoy comentando, a más tardar en septiembre debería estarse publicando. Es relevante observar cuáles van a ser las prioridades, aunque ya nos han marcado algunos aspectos dentro de ese tema, dentro de lo que, por ejemplo, los primeros 1,000 días de vida, un poco el doctor Kasianovich ha estado insistiendo en ello, el tema de política industrial en el sector salud, que si bien no es un tema directamente que toque el programa sectorial de salud que esperamos, pero sí se ha discutido en varios espacios en cómo vincular la producción hacia las prioridades que se definan en este sexenio en lo particular. Ojalá lo hagan bien. Nos parecería algo relevante, nos siguen debiendo una política farmacéutica nacional que sexenio tras sexenio se comenta, pero nunca tenemos algo definido en donde a partir de sus prioridades sepan qué le van a pedir a la industria. En esas prioridades, en esa atención a esos padecimientos que requieren alguna resolutiva a lo largo de ese sexenio, bueno, ¿qué se requiere de medicamentos? ¿Qué se requiere de dispositivos médicos? ¿Qué se requiere de tratamientos? Y pues otra vez está sobre la mesa. Vamos a ver si en la discusión que se ha tenido realmente se puede tener una política farmacéutica nacional y en paralelo una política industrial
que si uno ha escuchado a Ebrard, ha escuchado seguramente a Javier Dávila, que eran de ubicar varios de ustedes, pues está con el interés en particular desde economía, ver cómo podemos potenciar mayormente a la industria establecida en nuestro país, particularmente aquella que tiene planta. Y por supuesto, buscar alternativas para elevar la capacidad productiva del sector, en lo particular vinculado por supuesto con el tema de lo que viene siendo la parte de la producción local. Ahí tenemos varios aspectos que se mencionan en los documentos, no me voy a meter mayormente. Hay un tema que está impulsando el gobierno que es salud casa por casa, me parece más bien un tema de promoción, me parece un tema más político. Se habla que por lo menos hay que visitar cerca de 13 millones de adultos que por ahí andan y que la idea es incluso garantizarle la atención con cierta periodicidad. Pues se hablaba en algún momento con visitas de médicos, parece que pudiesen ser enfermeras. Cuando uno platica con la gente que está atrás de este programa, quieren contratar ya médicos jubilados y les quieren pagar 2 pesos. Entonces ahí está su complicación, más parece un juego político, pero la verdad es que con este instrumento, que es a través de un cuestionario donde están yendo, no sé si alguno de sus familiares o ya en sus hogares ha pasado este fenómeno en donde han levantado información, y que las críticas que se han dado es que lo que se levanta en esa información no necesariamente es lo relevante para temas de salud, sino más bien parece una oportunidad de conocer cómo está la estructura de ese hogar. Entonces, pues hay algunas especulaciones sobre el tema. De funcionar esto, pues estaría muy interesante. En cuanto a que si la población se va envejeciendo, pues parece que debería de haber una preocupación en particular hacia esta población, que según las estadísticas, pues vamos acelerando el envejecimiento de nuestro país y pues veremos si hay algo más dedicado hacia este rubro, más allá del interés político que se pueda tener. Pero lo cierto también es que, ya lo que ha insistido mucho el doctor Kesenovic, es el tema de prevención. Es parte de las políticas que concretamente ha estado impulsando en los últimos meses, particularmente están los protocolos nacionales de atención médica, seguramente los han escuchado, los conocemos como los PRONAM, que se están trabajando desde el Consejo de Salubridad General y que cuando uno voltea a ver estos PRONAM, pues prácticamente está impulsando aquellas enfermedades de mayor prevalencia en el país. Diabetes, hipertensión, todo lo que tiene que ver con obesidad, con el síndrome metabólico en particular, algo de cáncer, y que esas son, vamos a verlo así, con sus prioridades que seguramente las vamos a ver reflejadas en el programa sectorial de salud. Es importante verlo porque a partir de ahí es donde tendría, entre otras cosas, de esas prioridades, definir qué quiere para garantizar la cobertura de medicamentos y dispositivos médicos. Vamos a ver si esto lo logra de manera eficiente para entonces en lo particular. Y bueno, tocando un poco el tema de cómo vamos en cuanto a la compra pública, ahorita estaré entrando más al tema de la compra consolidada, un problema que viene ya desde 2019 con tantos modelos que se han intentado. Estas cifras las presentó la semana pasada, fue la semana pasada, Eduardo Clara, el subsecretario, ¿verdad? El joven maravilla, como dicen algunos, el que se encargue de ver el proceso de la compra consolidada. Cuando uno platica con él, dice que el 90% de su tiempo está dedicado a la compra consolidada y debe ser realidad porque está descuidando otros aspectos y esta no le sale bien. Y lo que tenemos ahí es algo muy interesante. Vean cómo arrancó el año. Hay otras cifras que voy a comparar más adelante. Y los jalones que se dieron en marzo y abril a 168 y 159 millones de piezas, debo de comentar que eso es histórico, al menos considerando el sexenio de López Obrador. Si uno revisase en las bases de datos que nosotros construimos los meses de marzo y abril, pues realmente esta es una cifra histórica. El promedio que se tuvo en la época de López Obrador, quizás en sus mejores momentos fueron 80, 90 millones de piezas. Lo ideal que debería tener, y si me voy al sexenio anterior, a Peña Nieto, un poquito más atrás, hubo momentos en donde los desplazamientos mensuales pudiesen haber sido de 150 millones de piezas. Entonces, pues como que quieren alcanzar ese récord. Y esto fue resultado precisamente de acelerar entregas en los contratos de compras consolidadas antes de que estos fueran cancelados, como mencionaré más adelante, y que vamos a ver si este ritmo se mantiene. La verdad parece más bien como que una urgencia, particularmente el IMSS, que trató de acelerar de manera muy fuerte. En abril incluso esperábamos que fuera todavía mayor.
Las órdenes que se generaron por parte del IMSS superaban los 200 millones de piezas y varios laboratorios nos llegaron a comunicar es que no puedo porque incluso me está pidiendo hasta 7 meses por delante y no los tengo. Entonces tuvieron que solicitar la cancelación de algunas órdenes de reposición, como técnicamente se les llama. Pero digamos son las cifras de Clark, de que menciona eso. Sí lo vemos nosotros en las estadísticas que en paralelo vemos. Y hacia mayo dice que pues ya va a 38 millones. Ojalá mantuviese ese ritmo porque si estuviese en el promedio de 150 millones de piezas, llegaríamos a un ideal de 1.800 millones de piezas en todo el año, lo cual se acercaría mejor a la condición de cobertura que requiere este país. La verdad es que hemos estado muy por debajo, 1.400, 1.500 millones de piezas y hubo años peores, precisamente los años de pandemia, en donde no se garantizó la cobertura como debería de ser. Dudo que vaya a mantener ese ritmo, definitivamente. Me parece que esto lo está haciendo como las instituciones se anticiparon un poco para no verse saturadas. En general, por ejemplo, el IMSS estaría anticipando con estos alrededor de 3 meses de sus requerimientos. El tema va de nuevo, almacenes, desplazamientos, última milla, eso no está resuelto. Puede que ya se estén llenando almacenes, pero eso no significa que el paciente esté recibiendo en tiempo y forma sus medicamentos. Esto es parte de lo que nosotros hacemos en el instituto, ahí les dejo cómo va el proceso e incluso vemos la estructura de cómo van estos meses de 2025 y vemos que a reserva de las cifras que les mostré anteriormente, nosotros captamos también pues lo que se viene pendiente de captación por parte de la compra consolidada anterior, la bienal anterior, la 2023-2024, que como seguramente quienes tengan contrato con gobierno, pues vienen pateando el bote, ¿no? Y vienen dándole extensiones de contrato a esas piezas, más otros procesos de complementación que se dieron para fines del año pasado y primeros meses del presente, pues ahí llegamos incluso enero y febrero a rebasar los 100 millones de piezas, pero es porque se venía con esta condición de atraso de algunas entregas de procesos anteriores. E incluso en marzo, según las estadísticas que tenemos, pues rompe récord. Y como les comentaba, si yo voltease a ver el histórico que tenemos en las auditorías, pues marzo llegando a 185 es fenomenal, pero es precisamente resultado de esta combinación entre la compra consolidada actual con las cancelaciones que se ocurrieron en abril, acelerando a quienes tienen contratos ahí y después a ver si les pagan, porque pues es contrato cancelado. Me parece que sigue siendo la gran preocupación, pago a proveedor en lo particular, y hacia el mes de abril ya tenemos 137 millones de piezas. Dudo que esto se vaya a levantar, dudo que hacia mayo en adelante logre mantener este nivel, precisamente porque ya estamos en el proceso de que aquellos contratos cancelados pues todavía no terminan de ser asignados. En lo particular, lo que tuve oportunidad del día de ayer con la Comisión de Abasto de Canifarma, estuvimos viendo que apenas están haciéndose las asignaciones y a partir de las asignaciones pues vienen los contratos y una vez que vengan los contratos vienen las entregas. Y Clark dijo que ya estaba todo la semana pasada, que ya estaban los contratos y que ya estaban recibiendo. No, o sea, cuando uno voltea a ver a la industria pues no es cierto, porque apenas están empezando con asignaciones y lo que estaríamos viendo en todo caso es lo que vengan de los procesos de compra consolidada previa o de algunas que alcanzaron todavía con los contratos cancelados a estar pendientes en entregas. Así que sí vería un mayo, junio complicados, veremos hacia un segundo semestre si esta condición logra mejorar, pero yo creo que 2025 va a cerrar de manera muy parecida a lo que hemos visto en 2024, 2023, donde quizás estemos tocando los 1.400, si bien nos va 1.500 millones de piezas. Otra vez por debajo de un histórico ideal de 1.800 millones de piezas. Entonces, este es un poco, ahí dejamos las referencias, incluso captamos lo que son compras individuales. ¿Qué le llamamos nosotros compras individuales? Algunos procesos de licitación distintas a consolidada o adjudicaciones directas. Y lo que sí les puedo decir es que realmente ha bajado de manera importante. Ahí es donde viene ya el control presupuestal hacia los estados, porque hay que recordar el sálvese quien pueda, así le llamamos allá por abril, mayo del 2021, cuando un OPS estaba atrás y atrás y atrás, y que pues salió un oficio por ahí del área de abasto del entonces INSABI. ¿Saben qué estados? Pues salgan y resuelvan como puedan, ¿no? Porque un OPS no nos está resolviendo. Entonces nos parece que pudiésemos entrar un sálvese quien pueda, pero
2.0, sálvese quien pueda 2.0, pero quizás con limitantes en cuanto a la disposición de recursos, porque algo que está pasando con el IMSS Bienestar es que en los acuerdos que se están firmando con los estados es que pasa control precisamente a nivel central del IMSS Bienestar, y eso nos parece que está apretando de más, sobre todo para la atención médica. Lo que viene siendo la parte de atención médica se está complicando, la parte de salud pública, pues eso queda en manos de los estados, pero la verdad el presupuesto mayor viene en la parte médica, y vamos a ver si esta situación se mantiene. Parece que la idea es que no se suelte, y por supuesto en paralelo hay que pensar que con todo y las metidas de pata de Birmex, con todo y que ya fue señalado incluso por Raquel Buenrostro desde la ahora Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, de que pues ahí hay corrupción, no, pero entonces hay que confiarle, ¿no? O sea, esa es la señal, ¿no? Pues no sé si ustedes confiarían en alguien que descubrieron es corrupto, pero síganle, ¿no? Es parte del fenómeno que estamos observando. Entonces vemos hacia este primer semestre, me parece que vamos a ver un mayo-junio un poco ya no con los números que vimos hace un momento, y veremos si hacia julio alcanza a repuntar en consecuencia. Nos preocupa sobre todo que haya pago a proveedor. Ahí están los números, en algunas ocasiones hemos visto que hay cifras que llegan a rebasar hasta los 8,000 millones de pesos en deudas que por lo menos vienen de 2 años. Vamos a ver, porque nos parece que lo que está corriendo actualmente con la compra consolidada actual, la 2025-2026, pues los apuraron a hacer entregas, pero pues la pregunta es, ¿y ya les están pagando? No creo que les estén pagando, y me parece que ahí hay una apuesta, lo platicaba hace un rato con algunos de ustedes, de que pues me parece que el compromiso de la industria es tal, porque estos números que vimos en lo que es marzo y abril, no sería si no fuera porque hay un compromiso real de la industria en consecuencia, ¿no? Y ahí vemos que pues de alguna manera nos cargue la mano, ¿no? Bueno, ese es el tema de la ley de adquisiciones, lo quise poner sobre la mesa, no voy a entrar a profundidad, hay mucho que platicar de ello, pero en particular lo que estamos viendo es que esta nueva ley de adquisiciones falta su reglamento para que opere seriamente. Nos parece que el ejercicio que hemos visto ya con esta nueva ley de adquisiciones es un tanto discrecional. Críticas que hemos hecho al interior con las instituciones es que los funcionarios, si bien no entendían la ley anterior, tampoco entendían la nueva, y vemos mucha discrecionalidad todavía en el proceso. Lo interesante que vemos aquí es que estaría abriendo algunas oportunidades de nuevas modalidades de contratación, por ejemplo, los acuerdos marco, me parece que sería interesante, sobre todo para contratos multianuales, en donde se pueda tener la posibilidad de ir haciendo modificaciones sobre la estructura de los contratos que se tiene. La participación de MIPYMES parecería que es un tema interesante para impulsarlo, pero también habría una variable ahí de que se puede dar algunos contratos en donde se va a haber una negociación de carácter competitiva, que aun cuando ya se estén asignados, todavía la autoridad pueda negociarles precio en consecuencia, y ahí nos parece que puede haber discrecionalidad. Por eso es importante conocer dentro de ese proceso cómo es particularmente lo que viene siendo el reglamento o reglamentos que puedan derivar para establecer bien las reglas de cómo van a ser estas asignaciones en consecuencia. Digno de estudio, hay que verlo, hay que ver cuando salga ya el reglamento, entenderlo de mejor manera para ver cómo estas modalidades pudiesen operar. La crítica que hay atrás es que ya nuestra ley era un tanto ya vieja, ¿no? Ya tenía referencias de hace varios años, con algunas pequeñas reformas que se habían dado en lo particular, y porque no obedecía ya las prácticas modernas de las compras públicas. Es un poco lo que nos dan en la argumentativa, por supuesto. Y entre otros cambios que se dieron, pues en teoría desaparece Compranet, que la verdad nada más le quitaron la etiqueta, le pusieron compras públicas MX, pero particularmente es la misma estructura, es de esperar que le metan más tecnología, programación nueva, nuevos módulos, entre ellas para que pueda haber compras como fueran tipo Amazon. Vamos a ver si les funciona, algo que ya nos lo venían platicado desde el gobierno anterior y que no se logró. Vamos a ver si esto se logra, sobre todo que tenga eficiencia, y prometieron que por lo menos uno pueda ver históricos de contratos de los últimos 5 años.
pero la verdad es que la plataforma en este momento prácticamente es la misma, con algunas condicionantes ahí, pero es lo que está jalando y es parte de la reforma que ya nos la habían cantado. La verdad es que esto ya se venía cociendo por lo menos de hace un par de años y pues finalmente salió con el caso del actual gobierno de Sheinbaum. También hay un tema relevante, el Sistema Integral de Abasto Nacional, el SIAN, quienes le han vendido al IMSS Bienestar. La verdad es que hay muchísimas anécdotas y quien le haya vendido a ver si tiene su testimonio, pero la verdad es que cuando se transita del INSABI hacia el IMSS Bienestar, una de las promesas que se dieron en su momento, allá por 2022, allá por entre agosto, septiembre de 2022, es que se iba a montar el IMSS Bienestar, no el programa, sino el órgano público descentralizado, al sistema de abasto institucional, como lo venía haciendo el programa IMSS Bienestar, aquel programa específico para atender poblaciones con cierta condición, hay cerca de 13 millones ahí. Bueno, pues hacerlo ahora con otro monstruo de como pudiese ser ahora integrar a los estados. La verdad es que no hubo acuerdos, me parece que entre ellos se han metido el pie, no hay comunicación entre las instituciones, hay malos entendidos entre quienes deciden a nivel central en el IMSS Bienestar con respecto a los estados y en últimas fechas lo que conocemos es que las entregas y los desplazamientos se hacen en papelitos. Es lo que ha pasado, si bien nos va en hojas de Excel. Entonces no hay una trazabilidad plena y por supuesto pues complica el tener la oportunidad de saber qué es lo que se está desplazando y en consecuencia garantizar el pago a proveedor. Entonces, parte del intento, pues, si bien ya no quieren el sistema de abasto institucional, bueno, pues hagamos el propio, vamos a ver cómo les funciona, sistema integral de abasto nacional, en donde pues tendrá que el proveedor registrarse para poder entonces venderle al IMSS Bienestar, más allá de compras consolidadas, tendrían la libertad los estados en algún momento adquirir directamente, seguramente con recursos limitados en cuanto al dinero que le puedan dejar dispuesto, pero digamos que la idea es que pueda garantizar en algún momento mayor trazabilidad. Ojalá lo logre. El problema de los estados, y debo de comentarlo, creo que los estados se lo ganaron verdaderamente porque había mucha opacidad, era difícil darle seguimiento a lo que estaban adquiriendo a través de lo que era en su momento Seguro Popular, con INSABI se perdió también en lo particular. Pues vamos a ver si a partir de aquí se puede tener mejores datos y seguimiento y sobre todo se garantice pago a proveedor. Esa es la idea de poner orden, ojalá se logre así, vamos a ver si lo están haciendo. La crítica que hemos hecho es que pues está padre que vengas e implementes el sistema, pero me parece que no lo están bajando para la capacitación de los funcionarios que van a ser finalmente responsables y nos parece que ahí puede nuevamente caer en un fenómeno de discrecionalidad de lo que debe de ser. Pero ojalá lo hagan, ven que este gobierno le está tirando a ser un gobierno que se pueda digitalizar, ojalá le salga bien y lo está intentando con su principal bandera en salud, que es precisamente el IMSS Bienestar. Entonces, ahí queda la revisión de lo que es este documento, que pues ya desapareció el Camunda, que era el sistema anterior en donde se supone que se registraban para hacer la cobranza en su momento, poner ahí sus facturas y establecer fechas para su cobranza, ahora con el SIAN que se pueda avanzar. Otros cambios relevantes, no me estaré metiendo mucho en ello, pero por supuesto que estará condicionando compras consolidadas. Si uno escucha a Eduardo Clark, ha mencionado que vendrá la compra consolidada 2027-2028. Él prometió que ahí por mayo de 2026 va a arrancar el proceso de la siguiente bienal. Vamos a ver si lo hace. Y lo hace bien, ¿no? Porque no nada más es que lo haga, sino que además lo haga bien. Creo que ha sido muy costoso nuevamente la curva de aprendizaje con ellos, cuando creo que tenía muchas posibilidades de colaborar más. Han sido más abiertos, hemos tenido mayor comunicación con los funcionarios actuales que con el gobierno anterior, pero eso no significa que se haya logrado tener un mejor avance en carácter resolutivo de lo que está pasando. Pero hay varias cosas, ya comenté los protocolos nacionales de atención médica, ojo, me parece que si eso lo hacen bien, va a crecer, al menos ahorita hay 6 protocolos, reitero, para las enfermedades de mayor prevalencia en el país y nos parece que eso va a ser el objetivo porque dentro de los PRONAM uno de los objetivos es precisamente hacia la atención primaria y sobre todo a la detección temprana. Entonces nos parece que hay una apuesta en reuniones con el secretario, es muy claro de que les puso a sus funcionarios una señal muy clara. ¿Cómo se vería este país
Si no hiciéramos nada desde ahora, en los próximos 20 años, ¿qué estaría pasando con este país y qué problemas de salud tendríamos que resolver para entonces? Me parece que es resolver los actuales y los que vienen, incluso para que definan líneas de investigación de cómo hacerle frente a enfermedades de alta prevalencia, como he comentado, y algunas otras que evidentemente se van a desarrollar para que en 20 años pues la población vamos a tener una edad promedio mucho mayor de la que tenemos actualmente y va a implicar una serie de retos importantes para la salud pública en lo particular, ¿no? Y es parte de la labor. Y si en verdad quieren trabajar de manera más fuerte con la atención primaria y con la detección temprana, bueno, pues ahí hay enormes oportunidades. Por supuesto, el Consejo de Seguridad General pues ya aparece para algunos entendidos que parece que no estaría jugando un papel ya más importante, sino que sería más en términos administrativos en cuanto a estar dando pie a partir del Consejo, por ejemplo, los PRONAN están ahí y que puedan estar alineados, en este caso el Consejo, y que los cambios que ha recibido o se han publicado recientemente haya mayor representación, haya un mayor número de consejeros ahí. Lamentablemente no hay representación. Se eliminaron desde el gobierno de López Obrador la representación de parte de la industria. Antes tenían, por lo menos había una voz ahí por parte de Canifarma, ahora no se tiene ahí. Preocupación que se ha puesto sobre la mesa porque quedaría a discreción del Consejo de Seguridad General que en algunos temas pudiesen llamar a representantes de la industria para discutir temas. Nos parece que debería tener una silla ahí, al menos tener una voz, y eso sigue con esta condición sin que se pueda resolver. COFEPRIS, ahí hay algunas publicaciones en el diario oficial de la Federación, muy animoso con la idea de simplificación, con la idea de animarse hacia la digitalización. Lo está haciendo un tema particularmente con los permisos de importación. Quienes hayan tenido experiencia me dicen que pues salió peor porque parece que ahora ya son más días. Va de nuevo, me parece que están experimentando, pero parece que la industria está hecha para aguantar todo lo que le pongan y me parece que ahí está el tema. Hacia adelante, lo ha comentado en varios foros Eduardo Clark, es ante el problema que hemos visto de Birmex, que sigue siendo una mala apuesta, pero sigue la necesidad de que sea el principal distribuidor, el principal operador y que sabemos que sus capacidades están muy por debajo de lo que se tiene entre las empresas totalmente especializadas, aspirar a hacer un servicio integral de farmacia. Lo dice, pero todavía no le da forma y dice que hay ejemplos, habría que ver cómo quiere operarlo para que esto se pueda dar. Entre ellos, esos aspectos seguramente han escuchado de que se pretende tener farmacias del bienestar, porque todo es del bienestar. Entonces va a haber farmacias del bienestar, ¿en dónde? Al lado de los bancos del bienestar. ¿Y cuántos bancos hay? Pues en el país hay alrededor de 3,000. Entonces, ¿cuántas farmacias esperamos tener? Pues otras 3,000. ¿La verdad van a resolverlo? No. Lo que hemos visto es que si quisieran seguir esa estrategia y otra vez atrás Birmex administrando estas farmacias, me parece que no va a ser lo más atinado. No voy más lejos, hay ejemplos en la región latinoamericana, hay dos casos en particular, uno es Chile, el otro es Brasil. Chile tiene el Cenabás, que es parecido a Birmex, nada más que Cenabás viene desde los años 80, y aún así que es una paraestatal que surgió en su momento por el problema que tiene en cuanto a garantizar precios homologados entre sur, centro y norte de Chile. Bueno, Cenabás entró un poco para tratar de homologar y garantizar entregas. Y aún con todo eso, y a pesar de que ya tiene algunas décadas, apenas representa el 30% del mercado público, sí, en general público allá de Chile. Y tiene sus propias farmacias, y esas farmacias pues apenas estarán cubriendo el 5% de las necesidades, están ubicadas en ciertas zonas y por supuesto pues carecen de esta posibilidad. Ahí básicamente es como se ha pretendido tener un conjunto de medicamentos, un cuadro esencial con el cual garantizar para enfermedades de mayor prevalencia y entregarles a los pacientes. Y en paralelo está el caso brasileño, que ahí sí hay acuerdos con cadenas de farmacias, ahí está el modelo de farmacias populares, que se llama igual en Chile, por supuesto, y en farmacias populares ahí está el fenómeno de copago, de tal manera que cuando se firma a partir de un acuerdo de una serie de medicamentos esenciales,
cuando va el paciente, pues sí tiene que pagar la diferencia, trae una tarjeta con la que se identifique y viene la parte proporcional y a final de cuentas tiene que enfrentar el valor de mercado y esa diferencia la tiene que cubrir. Entonces parece que pues la prioridad es, pues a final de cuentas se atiende el paciente y no necesariamente todo sea gratuito y creo que es parte de pasar la responsabilidad. Y también es de impacto menor, no es algo que esté plenamente resolviendo, pero digamos que la experiencia ahí es que se ha hecho con cadenas de farmacias con presencia nacional. Entonces esas son comparaciones que habría que ver cómo quieren resolver el servicio integral de farmacias, si va en un espíritu así o qué es lo que quieren hacer. Y particularmente si uno de los dispositivos médicos creo que tampoco tienen mucha idea de cómo hacerlo, sobre todo porque es básicamente de consumo intrahospitalario. Y por supuesto lo que ya les comentaba hace un momento, pues esperamos para septiembre el programa sectorial de salud, donde muchos de los aspectos que hemos estado viendo en las últimas semanas seguramente se van a ver ahí reflejados y deberíamos de esperar entonces que, no sé si final de cuentas se va a ver una política farmacéutica nacional, pero sí alguna directriz en cuanto a cómo vincular a los productores nacionales hacia algunas de estas prioridades. Nos parece que sí va a salir en el tema. Aún así, les debo de comentar, la semana pasada tuve oportunidad de estar con el director de planeación del IMSS, abiertamente me confesó de que no hay acuerdo pleno entre ellos, pues qué raro, ¿verdad? Ni me lo sospechaba. Por supuesto que no hay conversación e incluso entre ellos, al interior del IMSS, no se logra tener una visión de lo que está sucediendo. Y el problema, algo que me confesó, si han escuchado a Zoe Robledo, a la misma presidenta, ¿no? Mencionando de que los niveles de surtimiento de recetas andan en el 95, 98%, y así me dijo el director de planeación, bueno, esa es una mentira, abiertamente me dijo, el problema de la mentira es que hasta la terminamos creyendo y por eso no hacemos más esfuerzo. Fíjense hasta dónde es esto. Y sabe que no se están haciendo bien las cosas. Y ha manifestado que incluso Zoe Robledo está preocupado por tener mejores resultados, más allá de las mentiras que ellos mismos se terminan creyendo. Ya me preocupó mucho que un director de planeación te diga que ni siquiera él sabe exactamente qué es lo que está sucediendo, ni con su institución, con una preocupación muy, muy clara, y aquellos que tienen años en el sector público saben que hay un indicador importante que son los consumos promedios mensuales y que hemos visto muchos problemas. IMSS Bienestar está tratando de estrenar los suyos con muchos problemas, pero solamente el IMSS, que digamos, por decirlo así, es el mejor o la mejor referencia, por decir, de estos indicadores, sabe que muchos de estos no se han estado actualizando y puede haber demandas muy altas o muy bajas o incluso todavía se mantengan CPMs, la abreviatura que se utiliza, de claves que ya no se están consumiendo y que incluso se van a las compras consolidadas y pues, ¿de dónde salió? Pues esta ya tiene 3 años que nadie la pide, nadie la consume, ya hay sustitución terapéutica y parece que no le han dicho, ¿verdad?, a las unidades médicas que esa clave ya ni se consume y de dónde sacó el dato. Hay preocupación profunda, necesitan trabajar más de lleno, al menos en esta preocupación que señaló nada más y nada menos que el director de planeación del IMSS, de lo que hay que trabajar. Entonces, pues me parece que hay inquietud al interior de los altos funcionarios. Esperemos que hagan alguna especie de masa crítica como para poner más de manifiesto que más allá de creerse las mentiras, están enfrentando un problema real y que en particular este director comentó que sí quieren hacer una revisión seria, tanto para darle oportunidad a claves nuevas, aquellas claves que puedan tener algunas presentaciones que puedan entrar en sustitución terapéutica en aquellas que están en retiro, por supuesto, y garantizar aquellas que tienen mayor consumo, pues realmente estén llegando de manera puntual. Así, a estas alturas, así de claro nos lo señaló. Entonces se pueden dar idea de que pues hay un verdadero problema en consecuencia. Esto lo dejo por ahí, se le dan mapa del desabasto, ahí si se quieren subir a la montaña rusa un rato. Pero bueno, esta la hemos estado actualizando, ya la tenemos al cierre de 2024, ahora que termine el primer semestre volveremos a actualizar el indicador y parte desde el año 2016, lo que están viendo ahí en color naranja son los importes, en color azul son las piezas, vean cómo se ha abierto la brecha, con los distintos modelos y los intentos que se han dado. Y debo comentar que esta estadística, así como se les mostrado, se le ha mostrado a los funcionarios, se le hemos mostrado al secretario de Salud, se le hemos mostrado a Zoe Robledo, que vean ahí las cosas, te lo aceptan en corto, en público no te van a decir que tienes razón. Saben que hay un problema real, pero no pueden salir con el discurso a señalarlo. Y la brecha no han logrado, si bien ha tenido mejor hacia los últimos meses en lo particular,
La verdad es que la brecha ya es bastante notable, porque esa brecha se explica en la medida de que el precio de los medicamentos en algunos casos se ha ido más del doble. Y no es por tema porque quieran señalar a la industria como lo han querido hacer en las últimas fechas, en donde incluso quieren darle seguimiento a varios laboratorios. Hay algunas sanciones que han salido que por los sobreprecios, sino es por las prácticas que ellos mismos han fomentado, que cuando no están logrando de un medicamento resuelto a través de consolidada y se estanca en algún almacén y no baja en última milla, el fenómeno de la subdistribución es brutal. Y en donde las bases de datos nos lo muestran, ha crecido mucho el número de personas físicas y particularmente hemos detectado razones sociales que pueden tener menos de 2 años y que si estaban en el ranking 500, 300, ahora yo lo puedo ver dentro de los primeros 100, inexplicablemente cómo lo están haciendo y no necesariamente significa que estén cumpliendo. Es fenómeno que ellos mismos han promovido. Pero ya saben, la práctica es, hay que acusar al de enfrente y eso me parece, aún poniendo las estadísticas, pues nos parece que en su discurso no lo van a terminar reconociendo en lo particular. En cuanto a la compra consolidada, bueno, la Bienal, la que ya he estado comentando, empezó todo con esta historia ya por noviembre y que sacaron una primera investigación en mercado, se arrepintieron y luego salió una segunda. A algunos les tocó vivirla, digo, pues, ¿qué pasó, no? Y fue en la madrugada, porque los que estamos ahí metidos en temas de abasto, a las 5 de la mañana ya estamos comunicándonos, creo que fue el 15 de noviembre, algunos de ustedes se han de acordar. A las 5 de la mañana nos estábamos escribiendo, ¿y ahora qué pasó? Que ya la canceló, ya la volvieron a sacar, ¿y ahora qué sacaron? Y ya nos habíamos despertado todos y estábamos ahí intercambiando información, qué estaba pasando en lo particular. Y eso es lo que teníamos en su momento, porque acuérdense, claro, decía, no, pues va a ser la megacompra, va a ser histórica. Con esto vamos a resolver todo, pues mentiras. Mentira porque de hecho entre medicamentos y dispositivos médicos se consumen más piezas, es una realidad. Hablar de las cantidades que están ahí proponiendo, si lo dividen entre 2, apenas se parecería a un consumo promedio de un año. Entonces, pues así que digamos qué extraordinaria compra, no es cierto. Esperar a hacer gastos cercanos a poco menos de 400,000 millones de pesos entre medicamentos y dispositivos médicos, pues sonaba muy bien, por supuesto, ¿no? Pero la verdad es que cuando sale el primer fallo, es la I1, se deben de acordar varios, la 2025, la 1 fue la primera, ¿no?, que conocimos para este año, donde ya teníamos a través de una licitación abierta internacional, como ha sido la característica de este gobierno de que vengan de todas partes del mundo. Yo creo que estaban esperando que los indios estuviesen ahí, nada más las piezas para llevarlas y dejárselas en el puerto de Acapulco y ahí distribuyan. La verdad es que me parece muy absurdo. Y cuando uno platica con ellos, en verdad, sí están viendo otro país. Es sorprendente cómo están viendo otro país. Y pues no es así. El tema es que tenemos este primer fallo, el primero que tienen de este lado, es este, que es el que dio lugar al proceso más grande, pero uno revisa con cuidado y hay muchísimas adjudicaciones directas consolidadas que se fueron dando en el camino y pues de hecho pues ahí están las compras de muchas claves de patente. De hecho, extraordinariamente se están comprando cantidades mayores a lo que históricamente ha sido de patente. Normalmente ahí está el indicador, promedio en términos de piezas, las claves de patente representan el 2%, pero se pueden llevar cerca del 30% del presupuesto, pero en esta ocasión estuvieron cerca del 4%. Y si uno ve el comparativo en importes entre claves de medicamentos genéricos versus patentes, 50-50. Eso es extraordinario, eso yo no lo había visto. También, ¿por qué? Pues por genéricos no estaba todo resuelto, también habría que verlo, es un dato que va a variar. Entonces parece que se estaba dando un poco más y eso, pues la verdad es que los que tienen patente, pues no los tocaron, la verdad es que esas no se tocaron. El problema mayor se vino prácticamente en donde están muchos de los medicamentos genéricos en esta parte. ¿Qué pasó? Pues descubren por ahí varios, seguramente algunos de ustedes participaron en esta serie de inconformidades, se sumaron cerca de 400 inconformidades que se hicieron llegar a Raquel Buenrostro allá como secretaria para ver qué es lo que estaba pasando y en la revisión que hace, pues no solamente eran las inconformidades
de poco de más de 100 proveedores, que sumaron 400 más o menos inconformidades, sino que se va dando cuenta que hay sobreprecios y una serie de fenómenos que hasta el momento no han terminado de demostrar plenamente lo que está sucediendo en consecuencia. Y bueno, pues lo que vemos ahí es que deciden cancelar, dar por la anulación del principal proceso, que es la 1, y de acá de las adjudicaciones directas a la que conocemos como la I-13. Con esas dos cancelaciones, pues el IMSS hace lo propio, pero antes de irse, como les comentaba hace rato, pues empieza a corretear algunas claves a que le empiecen a hacer entregas en volúmenes mayores a los acordados. Los acuerdos iniciales es que las primeras entregas fueran alrededor del 20% del total que se estaría contratando, y la verdad es que vimos algunos que fueron hasta el 40% antes de que se cancelaran los contratos con el caso del IMSS. Con el caso de IMSS Bienestar también, con un número menor, por supuesto, de piezas relevante, y también poco después el ISSSTE hizo lo propio en cancelación, y con eso pues dar lugar a que se diera un nuevo proceso, otra investigación de mercado, que ha derivado básicamente en adjudicaciones directas. Esa es la gran realidad, presumiendo de que habría transparencia en los procesos. No, la realidad es que han sido adjudicaciones directas, se han llamado de manera discrecional. Ahí están ya algunas notas que se han publicado, particularmente creo que fue el 14 de abril, en donde algunos laboratorios los invitaron a una mesa de negociación. Y en la mesa de negociación, mira, aquí está tu papelito, y me ponieron tu precio de esa clave y estás al lado de tu competidor. Competencia económica, ¿qué diría ahí? ¿No? Y estaba Raquel Buenrostro ahí, pues, como lo va a decir, pues lo damos por bueno, y esa es una nueva modalidad de compra. Nosotros le hemos llamado que es la modalidad cónclave, ¿no? Porque pues, vas juntando papelitos y a ver quién quedó mejor y poder asignar las claves. Y básicamente fue para 21 claves de oncológicos en donde les negociaron precio. Aquellos que ya venían con contratos al 100% salieron con quizás el 60, con el 40, porque le dieron oportunidad a quienes de alguna manera técnicamente habían cumplido, pero pudieron tener en esta ocasión. Y las preocupaciones son claras, me comparten de, bueno, pues el producto ya está solicitado, ya viene en camino, ¿cómo lo voy a colocar? Y pues hay que pensar que hay vasos comunicantes entre público y privado, pues me imagino que a privado va a haber presión mayor, si no es que ya la están teniendo, de lo que no se está logrando desplazar, van a buscarle espacio a algún otro lado. Eso es un hecho, ¿no? Es parte del fenómeno que para algunos está sucediendo, otros no, otros están felices porque no tenían la clave y resulta que ya salieron con la clave. No sé si tengan el producto, eso sí. Vamos a ver si ese tipo de situaciones va a ocurrir. Entonces me parece que va a haber este contraste de aquellos que les va a sobrar producto y van a pensar cómo resolverlo, y en otros casos en donde ya ganaron, y vamos a ver si alcanzan a cumplir con las entregas de algo que ganaron prácticamente sobre la marcha y que pues fueron invitados a participar así. Y ese fenómeno se ha ocurrido también ya en algunos otros procesos, en donde ya apenas, les debo comentar que esto todavía está en proceso, de que hemos encontrado ya para el proceso que se convocó la I-30 actualmente, esto es lo que tenemos, es un corte que hicimos ayer, en donde hay procesos como la 31, como la 29, en donde de estos contratos cancelados de la I-1 y de la I-13 se están colocando de esta manera. Y es totalmente por adjudicaciones directas, siguen siendo por esta forma de manera discrecional, en donde está pendiente hacer la oferta subsecuente de descuento. Seguramente si algunos de ustedes están participando, los atrasaron hasta el día 26, 27, 28, con una promesa de que quizá el 30 de mayo se tenga algún fallo de este desorden que ellos mismos han promovido. Tan fácil haber hecho una licitación y hacerlo y permitir mientras en el Inter que se cubriese como se debió haber hecho, pero no, le retienen el presupuesto, no están llegando las piezas a tiempo y pues hay que seguirle dando largas. Entonces sí nos preocupa en términos generales que esto, esperemos que en mayo se resuelva. Reitero un poco lo que comentaba, mayo y junio yo los veo complicados en términos de las entregas que históricamente comenté que observamos entre marzo y abril, y veremos si hacia el segundo semestre logra mejorar esta condición, lo cual no me da señales de que signifique que les estén pagando en tiempo y forma a los proveedores. Pero es lo que hay al momento, hay más procesos todavía y está saliendo la información a cuentagotas y esperamos el proceso total para este año lo estimamos cercano a 90,000 millones de pesos. Es más o menos el tamaño que estaríamos viendo ya con todo este ajuste que se estaría dando en el momento. Y es así como va el momento.
Antes de la anulación, ahí dejo los ranqueos, ahí pueden ver si están por ahí algunos. Hay algunos jugadores que regresaron de manera relevante y que pues les tiraron los contratos, eso fue el anterior. Vamos a ver si esta configuración se vuelve a quedar. En cuanto a los ranqueos, aquí lo tenemos tanto en piezas, ¿verdad?, en donde este TOT 20 representa casi el 83% de lo total adjudicado previo a la anulación, y por acá por importes, pues aquí prácticamente se acumula el 62% de lo total que hasta entonces se había colocado. Aquí estamos sumando todo, no solamente la cancelada, sino aquellas que también mantienen su vigencia, entre ellas los medicamentos de patente. Entonces vean ahí el contraste de lo que estamos visualizando en lo particular para los 2 años, entonces pues cercanos solamente a medicamentos, cercano a 200,000 millones de pesos, y esto es lo que está cambiando en consecuencia. ¿Qué pasa después de la anulación? Esto, reitero, no está terminado, todavía estamos esperando más resultados, pero al menos así se ve el ranqueo en lo particular. Y sí cambia, ¿eh? ¿Sí vieron que cambiaron con respecto al primero? El primero teníamos ahí a nuestros amigos de PISA, y pues ahorita vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Porque al menos de lo que se ha publicado, pues el tablero ha cambiado un poco. Aquí se concentra en este ranqueo, reitero que no se ha terminado, ahí apenas vamos viendo 113,000 millones de pesos, 87% de las piezas están concentradas en el TOT 20, mientras que en términos de importes estaríamos viendo ahí, ¿cuánto sería? En importes estaríamos viendo el 54% de lo que se tiene al momento. Y como ven, está variadito, porque no solamente son laboratorios nacionales, también, por supuesto, los transnacionales que tengan genéricos, pues tienen una participación importante. Entonces, hay que ver que el mercado es relevante en esos términos y que hay algunas claves, sí, de especialidad que también se están renegociando, oncológicos, algunos hematológicos, por supuesto, pero esto está moviendo un poco el tablero. Vamos a ver si aquí a lo que termina el mes, este tablero se vuelve a mover y a ver si se parece en algo a como lo vimos antes de la anulación. Entonces, ahí ven, el tablero es preocupante. Si se veían que algunos estaban mejor rankeados que en el que está ahora, pues habría que pensar operativamente cuál es el problema que están enfrentando y sobre todo la parte financiera, que lo hemos expuesto. Nos parece que algunos laboratorios pueden que tengan ya un conflicto importante en términos financieros. Y también, en lo particular, algunos funcionarios que se han acercado con algunos laboratorios, particularmente transnacionales, y pidiendo el apoyo para que se resuelva. La verdad es que varios laboratorios transnacionales, ante el problema que se ha visto, ya la decisión dejó de ser local, sino que parece que van a depender de cómo estén considerando el país afuera. Hay algunos que en reuniones que hemos tenido de que las prioridades con respecto a México de las transnacionales se van abajo de la tabla con respecto a otros países porque no le están entendiendo al desorden de lo que están viviendo. Entonces, espérenme, si traigo algo de innovación, pues quizás se lo manda a México, hasta después. Pero mis prioridades se van a ir a otros lados y eso es lo que nos han manifestado en lo particular. Sí, Santiago. Esta es corte al día de ayer. Todavía le falta, porque todavía estamos esperando, siguen habiendo asignaciones de los procesos que mencionaba, déjame ver por acá. De estos procesos todavía faltan, todavía no los terminamos de descargar. ¿Por qué? Porque van saliendo a cuentagotas. También es la otra, no lo están poniendo plenamente y todavía va a sufrir modificaciones seguramente la información, así que todavía le falta esto un poco. Bueno, pues es parte de lo que les pudiese comentar. Y ya aquí viene siendo una caracterización de lo que damos, la I-31, uno de los procesos, 29, 30 y 31, la más importante es la 30, pero al menos de lo que tenemos de la 31, de las que ya salen después de estas cancelaciones, así por lo menos se ve el ranqueo, también importante en términos de valor, en donde ya vemos que por ahí está rescatando algún lugar PISA, pero es parte de ver. Y esto pues por supuesto pues estaría complicando sus operaciones, su logística, su distribución y hacer llegar bajo las condiciones que hemos visto en los últimos procesos, en donde parece que tienen que hacer en algunos casos entregas directas, no pasando a través de Huehuetoca, sino quizás haciéndolo llegar a otros almacenes en lo particular, que es algo que no terminan de entender, que no es lo mismo cotizar a que entreguen en un solo punto, a que ya tengan que entregar en varios, y eso no lo terminan de entender. Ha sido complicado que lo visualicen de esa manera, ¿no? Es parte de lo que ha sucedido. ¿Y qué es lo que tenemos más reciente? Aquí hicimos
un acumulado a 12 meses para poder comparar 2025, ligeramente superior a cómo va 2024, pero les comentaba, pues nos parece que históricamente está muy lejano de llegar a los 1.800 millones de piezas, que pues la verdad es que seguimos siendo más población, nos seguimos informando, no creo que nos estemos enfermando menos. Y si lo vemos históricamente de cuando allá por 2016, 2017, 2018, donde andábamos pisando los 1.700, 1.800 millones de piezas, pues aun cuando esto se recupere con respecto a los años recientes, estábamos muy lejos de garantizar cobertura a la población, siendo que somos todavía más en lo particular. Y al menos para 2025 estaríamos viendo que en este acumulado 12 meses 115,000 millones de pesos, y ahí ven el precio promedio, en lo particular estaríamos ya sobre los 73 pesos. Aquí estamos viendo particularmente cómo se comporta el conjunto de claves y de medicamentos que están participando en consolidadas en lo general. Esto es como se ve el acumulado a primer cuatrimestre del año. ¿Cómo se ve el ranqueo a primer cuatrimestre? Son entregas, independientemente les hayan cancelado o no, y lo que mostraba hace rato, donde vemos compras de la consolidada actual y se le suman las consolidadas en la anterior, más las complementarias, todo eso está ahí mezclado y es lo que nos da los números inicialmente. Espero que se alcance a ver en este top 20. Pues bueno, se va a la cabeza PISA y estaríamos viendo que el top 20 se está concentrando prácticamente el 76% de las piezas y en importes el 37%. Del otro lado tienen ahí el ranqueo basado en importes, que están concentrando el 63%. Si me permiten verlo, pues esto rompe con una de las ideas que tenía este gobierno, porque se supone que lo que quería es que mayor competencia. Y no, la verdad es que el fenómeno de las compras consolidadas bajo la estructura que está, pues la verdad es que sí la han pensado y no se ha logrado tener mayores participaciones. Los mejores momentos de participación en una consolidada llegaba a rebasar los 200 fabricantes y la verdad es que acá hemos estado apenas rebasando los 100 fabricantes, así de ese tamaño. Y sobre todo porque le quitas a distribuidores. Cuando participan distribuidores, en general genera un incentivo para mayor participación. Y no voy más lejos, la consolidada 2023-2024, que permitió participación de distribuidores, alcanzó a repuntar el número de fabricantes. Y ahora que los vuelven a hacer hacia atrás, pues entonces limita la participación. Entonces, las mismas prácticas del gobierno federal, las decisiones de la compra consolidada, pues está haciendo precisamente creando condiciones de mercado hacia una mayor concentración. Es lo que estaría viendo, es lo que me está diciendo las cifras en su conjunto de lo que está sucediendo, al menos a este primer cuatrimestre. Ahí estamos viendo IMSS, ISSSTE, algunas de las principales instituciones como CEMAR, SEDENA, estaríamos viendo algo de Pemex ahí, y la verdad es que IMSS Bienestar todavía no pinta, debo de confesarlo, no alcanza a pintar plenamente. Solamente estamos en la expectativa de que alcance a tener ya una mejor trazabilidad, porque los números nos sugieren que después del IMSS, el segundo jugador en importancia, por tamaño y por presupuestos, debería ser IMSS Bienestar, y no lo estamos viendo. En este momento no lo estamos viendo, así que es parte de la promesa. Ya se quedan los ranqueos, para quienes están sacando fotos, está más cómodo así. Entonces ahí ya se ve mejor la estructura del mercado en cuanto a piezas, en donde pues está el CENADI, Centro Nacional de Distribución, es el del ISSSTE, es el que utiliza Birmex, porque también aparece como proveedor, es el que también está haciendo llegar productos. Es esperar que no es Huehuetoca, es CENADI. Si esperamos que Huehuetoca estuviese haciéndolas bien, no es cierto, ¿no? Ya incluso la doctora Sheinbaum dijo, no, va a ser otro de los almacenes entre muchos que tenemos, es lo que dice, sí. De los que entregan ahí del CENADI y de ahí ya los mandan. Vamos a ver de dónde viene el abasto que entra por el CENADI, que lo estás considerando dentro del top 20. Correcto. Sí, esto es solo que sale de las unidades, tendría que hacerte el análisis de lo que llega a CENADI. Sería otro ranqueo aparte. Sí, por supuesto. Sí, estaría buena pregunta. Pero gracias, sí, hay que ver qué llega, porque son dos momentos. Sí, pero bueno, me parece relevante verlo ahí. ¿Ves que vale el 11.2? Pues nada más y nada menos, sí. ¿No? Y así es importante. Quizás mantendría una estructura parecida al resto del mercado, pero bueno, es importante verlo. Pero sí lo podemos ver, lo que llega a CENADI y después de lo que sale CENADI en las unidades, que es lo que estamos viendo aquí.
Es parte de la información que vemos ahí. Y esos son los productos que más se están desplazando. No veo novedad ahí, que es lo que más consumimos en el país. Sigue con ese patrón. La 104 famosa sigue estando al repunte, metformina, omeprazol, losartán, cloruro de sodio, etcétera, que estas se acumulan en cuanto a piezas. Este top 20 acumula el 42% de lo que al menos de enero a abril se ha colocado y representa apenas el 5% de los importes. Esa es la estructura de nuestro mercado al momento y no ha cambiado sustancialmente de lo que hemos visto. Si ahora lo volteamos y nos vamos a las claves de mayor valor, las de mayor valor representan en este primer tramo de enero-abril, 33% del total que se ha desplazado. Estamos hablando de 529 millones de piezas, 37 mil millones de pesos que hay. Ojalá mantenga el ritmo, porque si mantuviese este ritmo, cerraríamos el año cercano a los 2 mil millones de pesos, lo cual sería récord. La verdad es que tengo todas mis dudas de que mantenga ese ritmo. Ojalá lo hiciera y que haya pago proveedor, ese sería relevante. Pero ahí tiene el top 20 de cómo se ve. Varias claves, por supuesto, importantes para la atención del síndrome metabólico, como pueden observar ahí en lo particular, ¿no? Y ahí dejamos grupos terapéuticos, nada más lo dejo como referencia de cómo se va dando el comportamiento para hacerlo. Este es un year to date, ya no son acumulados anuales, ya es viendo cuatrimestre contra cuatrimestre en lo particular, y pues ahí vemos que quienes siguen en la calle de la amargura es vacunas. Con todo y que hay campaña, la verdad es que estamos muy lejanos, es algo que los números nos lo sigue dando, aun cuando presuman de que hubo campaña de vacunación. La verdad es que sigue siendo muy lamentable el fenómeno de vacunas, que tiene un rezago muy relevante, pero verán otros grupos que tienen caídas cercanas al 30% y algunas recuperaciones hay interesantes, pero nos sigue hablando de que sigue un problema serio de garantizar el abasto pleno en los distintos grupos terapéuticos. Eso está complicado, ¿no? Y sobre todo vean el tema de los biológicos. Ahí se ve la estructura por grupos terapéuticos, en donde vemos que en piezas pues es más o menos la estructura esperada en general de lo que hemos visto. Ya cerrando, no sé si voy bien en tiempo, creo que voy bien, ¿verdad? José, sí, para ir viendo. Bueno, ¿qué vemos? Creo que no sé si es como película de Netflix lo que les estoy platicando, una cosa así en suspenso, pero es lo que siempre me dicen, ¿por qué no puedo llevar buenas noticias? Bueno, pues hay que esperar un poquito más hacia adelante. Yo creo que sé que serles paciente. Yo creo que traen buena voluntad, aunque no necesariamente traen la experiencia, ¿no? Han querido escuchar, aunque creo que están atados a una serie de intereses y que me consta que no hay coordinación entre ellos. Es grave en el tema en particular, y aspirando que la verdad es que si llegáramos al consumo histórico de 1.800 millones de piezas, bueno, hay un tramo todavía de 400 millones de piezas que habría que ver si es que estas piezas que se están jugando y que estimamos para la compra consolidada solamente de 2025, nada más estoy hablando de 2025, ¿verdad? Hubiese esa oportunidad de verlo. Habría que ver cómo se libera a través de compras individuales, es decir, cada institución pueda sacarlo. Algunas instituciones se saben, algunas estatales, algunos descentralizados que por ahí están haciendo sus propias compras, en lo particular pudiese resolverse, pero lo interesante es que más o menos aquí los importes, tendría que actualizarlo porque vemos que pudiese tocar los 90 mil millones de pesos, pero lo que les comentaba yo al principio, si la bolsa está cercana a 137 mil millones de pesos con todo y digamos, y suponiendo que esos 90 mil millones de una compra consolidada efectivamente se consumieran, que lo dudo, en la medida que no se logre, pues la brecha va a ser todavía más interesante. Bueno, en teoría habría dinero, unos 40, 50 mil millones de pesos todavía adicionales. Los van a ocupar. Nos han presumido que lograron grandes ahorros en los últimos procesos, pero va de nuevo, en confesión que les comentaba de este amigo del IMSS, pues son mentiras que ellos terminan creyéndose. Vamos a ver si esto es cierto. Pero la verdad es que sí hay recursos ahí, al menos ahí, no sé si están ya llevando a pago a proveedor, nos preocuparía ahí el tema y pudiese dibujar algunas oportunidades. Retos que vemos, por supuesto, el tema regulatorio, que sigue siendo un problema en cuanto a los atrasos. El tema de COFEPRIS, que todavía vemos que sigue teniendo un problema de disponer recursos y en consecuencia si pudiese tener la facilidad de tener mayor autonomía y mayor capacidad resolutiva, nos parece que eso pudiese contribuir de mejor manera. La compra consolidada, por supuesto, no ha logrado ser eficiente. Hacer que sea más innovador o haya aspectos de mayor innovación en los mercados.
Nos parece que sigue con un atraso importante. Los últimos cambios que vemos en el Consejo de Ciudad General para el reglamento del compendio pudiese quizás dar oportunidad a acelerar algunas presentaciones. Y hay que verlo, no significa que todas sean moléculas nuevas, sino darle oportunidad a presentaciones distintas en los mismos genéricos, en donde sí vemos relevante que se pueda diversificar las opciones de prescripción por parte de los médicos. Definir también reglas importantes sobre el contenido nacional. Esa es una discusión, no se ha tenido que resolver. Si me preguntan sobre eso, me parece que está todavía en la discusión. Y de lo último que llegué a conversar con algunos funcionarios es que posiblemente se vaya más hacia un modelo de incentivos antes de que estar terminando de hablar de un porcentaje en lo particular, aun cuando está este fenómeno, de hecho en México, ¿no? Me parece que es una idea general y que sí le tocaría una parte a la farma. Nos parece que eso lo tendrían que abordar más con la creación de incentivos y más si se logra vincular en un programa sectorial de salud a las prioridades. ¿Qué es lo que se necesita? Creo que pudiese ser mucho más puntual para poder entonces resolver quizás en ese tema. Entonces me parece que ahí está el tema. En cuanto al tema de planta, requisito de planta, creo que en el mismo tenor, tendría que ver con incentivos. Hay una serie de estadísticas que hemos comentado, algunas que comenté contigo, Víctor, de que si me preguntan cómo está la estructura, si yo veo al mercado global, público-privado, incluso haciendo el intento de ver el mercado de genéricos, el 70% de las piezas se cubren con producción nacional, 70%. De ese tamaño. ¿Cuánto depende de farmacoquímicos? Ahí sí ya, ¿verdad? Ahí sí ya teníamos que pensarle que habría que ver en esta oportunidad en relación con Estados Unidos, que se pudiese poner exigente, pero la verdad es que aunque se resolviese, pues no somos tan productores así tremendamente como para cubrir las necesidades de Estados Unidos, pero al menos con ese porcentaje, sí, y es un dato muy concreto, de hecho logró elevarse esa participación de la producción local en la época de pandemia, porque la verdad es que ante las restricciones del suministro a nivel global, llegó la participación de la producción local llegar a superar el 80%. Así de relevante es. Entonces yo creo que sí hay cosas que presumir en términos generales y que hay incentivos, sí. Platicando con algunas otras representaciones de laboratorios nacionales, pues habría la preocupación de que si hubiese este fenómeno de reindustrialización que pretende el gobierno de Sheinbaum, y habría que verlo en el Plan Nacional de Salud, que ya salió un tema, y que en este proceso de reindustrialización buscar sustitución de importaciones, y si yo volteo a ver al sector en general, pues más o menos tendremos una brecha entre 1.500 a 2.000 millones de piezas. La pregunta es, quitando a patentes de las transnacionales, ¿cuántos? Quítale unos 100 millones, pues quítaselos, va. Tendríamos la capacidad de sustituir a lo demás. No es un tema fácil que se resuelve en 2 años, que es cuando quisieran ver resultados. Entonces me parece que tiene que irse planteamientos más a la promoción de la inversión, hacia aspectos más puntuales, a dónde orientar la producción. Me parece que si no resuelve bien gobierno o el mercado público en lo particular, privado yo lo veo mucho más presionado porque hay que competir en precios y que creo que si no resuelve bien gobierno vamos a seguir viendo un mercado privado más presionado que si bien ha resuelto, pero también es cierto que cada vez compiten con menores márgenes. Entonces me parece que ahí tiene que haber cambios serios si realmente se quiere hacer incentivo para hacia dónde orientar. Y ahí están los retos, ya lo comentaba, no veo coordinación interinstitucional. La logística y distribución me sigue siendo una mala apuesta, Birmex, por supuesto, y la discrecionalidad de la compra pública es un tema. Oportunidades que vemos en lo particular, bueno, pues habría que ver si realmente logran resolver el tema de la digitalización y mayor trazabilidad para el tema de medicamentos, utilizando tecnologías actuales, incluso inteligencia artificial, pues veremos si eso lo hacen. El fomento a la industria nacional, un poco para ver hacia dónde podrían ir los incentivos. La compra pública, esperamos que pueda resolver de mejor forma. El promover desarrollo regional, están buscando hacer los polos del bienestar. Acuérdense que todo es bienestar, entonces están los polos del bienestar. Habría que ver que como industria les interese participar en algunos de estos polos y estar ahí presentes y impulsar temas de mayor soberanía sanitaria. Lo estamos viendo, Estados Unidos está buscando mayor esta también idea de nacionalismo, ¿no?, que quiere hacerlo, pero también ahí ver cómo nos involucramos para el tema de contenido regional y que creo que pudiésemos vernos favorecidos. No sé si necesariamente le podamos seguir llamando nearshoring ante esta posición que estamos viendo de Trump en lo particular.
Y sí, esperamos de que el programa sectorial de salud pueda resolver de mejor manera hacia definir las prioridades y en consecuencia defina qué es lo que necesita del sector farmacéutico en los próximos años y haya mayor colaboración. Ahí dejamos algunas referencias de notas en lo particular y pues estoy al tanto de si hay algún comentario, espero haber sido lo más claro posible, ¿no? Gracias. Pues, estimado Enrique, siempre un aliado de Dilameg, siempre compartiendo tu conocimiento y tu perspectiva real de la situación institucional de la salud de este país, pero a la vez nos promueve a todos nosotros, a los distribuidores y fabricantes de medicamentos nacionales, donde hay una oportunidad para atender el mercado y la necesidad del mercado, este mismo que hoy no tiene un timón, no tiene una guía, pero aquí están los distribuidores de Dilameg atendiendo la necesidad, que se convierte en una oportunidad para todos nosotros, con excelentes productos, los mejores precios y las mismas claves institucionales. Sí, sin duda, y me parece que eso, si lo ve uno, ya ha pasado el tema de COVID-19, de no haber esta capacidad de producción local y de esa presencia a nivel del país para hacer llegar los productos, yo creo que hubiese sido mucho más complicado el tema de la pandemia, mucho más. Y ahí hubo alternativas, hay para todos los bolsillos, y creo que eso es una gran resolutiva que se ha tenido de quienes tomaron desde hace varios años participar con producción en el mercado mexicano y bueno, pues esta parte de ello. Yo veo un sector más fortalecido en ese sentido, pero me parece que con un problema de lograr mejor rentabilidad en la medida de que se presiona mercado privado, porque público tendría que tener mayor soltura y no lo está haciendo. Me parece que es muy claro, es el fenómeno del globo, lo presionas de un lado, se infla del otro y genera mucha presión ahí. Nos parece que ahí habría que tener mucho cuidado en ese tema, ¿no? Y público, sé que está complicado, yo sugeriría no saquen el pie, por lo menos tengan algo ahí, porque me preocuparía mucho que, si me permiten, como de los retos que yo vería, si le dejan tantito, alguien lo va a ocupar. Y me preocuparía que lo ocupara alguien de la India. Y no es mal plan, hay de todos, pero me preocuparía que llegaran productos que no estén cumpliendo y que cuando quieran llegar al espacio ya no esté. Entonces, sí me parece que hay un reto que tienen que ver en cada empresa, cómo tratar de mantenerse de cerca, no alejarse. Me parece que la contribución es relevante y la verdad es que está el esfuerzo que terminen dejándole la oportunidad a quienes no están comprometidos con el país. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta para Enrique? De no ser así, Santiago, Víctor. Pues gracias, Enrique, un fuerte aplauso para él, de favor, gracias. Muy nutrida tu participación.